Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de biomecánica. Hoy vamos a ver miocinética de aducción de cadera. Bien, vamos a arrancar con los agonistas, ¿sí? Que son los músculos principales efectores de la aducción. Como principal agonista tenemos a los aductores, que son por excelencia los reyes de este capítulo. Vamos a ver el aductor mayor, o también llamado tercer aductor, que lo vamos a encontrar aquí, más en una vista. Esto es una vista anterior, lo vamos a ver más posterior. El aductor medio o largo, ¿sí? Que lo vamos a ver acá. Y el aductor menor, que en este plano no lo estamos viendo. Todo esto según Kaplanji, Hochschild, que son bibliografías muy reconocidas en el mundo de la biomecánica. Y también vamos a ver, en cuanto a la aducción combinada con la flexión, tenemos al pectíneo y grácil o recto interno, y aducción-extensión lo tenemos al aductor largo como principal también efector según Hochschild. Bien, así que también tenemos acciones combinadas de aducción-flexión y aducción-extensión que, recuerden, si las quieren ver, las pueden cliquear en el video de artrocinemática de aducción de cadera. Esta imagen que vemos acá es del PRO de Anatomía Clínica, es un libro de anatomía justamente, no es de biomecánica, pero me gustó traerles esta imagen en la cual aquí estamos viendo cómo divide a los planos musculares según el movimiento. Fíjense que esto es un corte, ¿sí? Del coxal derecho, y acá vemos los aductores, flexores, abductores, extensores, y después tenemos los rotadores. Y acá estamos viendo un corte sagital, idem con, en este sentido vamos a ver más que nada los agonistas, perdón, que son el pectíneo, acá en color rojo o rosado, depende cómo vean la pantalla, el aductor mayor, el corto y el largo. Bien, aquí vamos a ver los principales músculos aductores en un corte sagital anatómico. Ok, ahora vamos a ver en este video más o menos la presentación de los agonistas. Este es el simulador 3D Anatomy Human. Ahí tenemos lo que sería el pectíneo. Ahí tenemos el aductor menor. Ven que es bien profundo. Está entre capas musculares. El aductor largo, el aductor mayor. El recto interno o grácil. Bien, para repasar un poquito. Y vamos a repasar el movimiento de aducción. Los agonistas, recuerden que van a hacer una contracción isotónica concéntrica. En aducción se alargan sus puntos de inserción y en aducción se acortan. Abducción se alargan, que es el movimiento contrario, y en abducción se acortan sus puntos de inserción. Acá estamos viendo, por ejemplo, el aductor mayor, cómo se acortan sus inserciones. Bien. Bueno, esta imagen vamos a ver que es del libro Neumann, también otro referente en cuanto a biomecánica. Y Neumann lo separa por capas, ¿no? A estos músculos. Vamos a ver que en la capa profunda vamos a tener a la porción anterior del aductor mayor y la porción posterior. Bien, acá, porción anterior, porción posterior, y todo este músculo es el aductor mayor. En la capa media vamos a tener al aductor corto y en la capa superficial al pectíneo y al aductor largo junto con el grácil. Bien, así que esto es como también para que ustedes tengan en cuenta la profundidad en los planos anatómicos de los músculos agonistas de la aducción de cadera. Bueno, ¿cuál sería la función de los aductores en el plano frontal según Neumann? Acá tenemos dos aducciones, una aducción combinada con una flexión en la extremidad inferior que se encuentra pateando la pelota, y después tenemos una aducción combinada con una extensión en punto de apoyo. Bien, ¿cómo se van a contraer los músculos en este movimiento de doble aducción combinada con flexoextensión? Vamos a ver que a este movimiento se le suma una rotación descendente o un descenso de la pelvis del lado de aducción-flexión, ¿sí?
y una rotación ascendente del lado de la aducción-extensión. Del lado de la aducción-flexión van a estar actuando el pectíneo, el aductor corto y el aductor largo, y del lado contrario va a estar actuando el aductor mayor. Bien, esto es un movimiento analizado por el libro de Neumann que me pareció interesante traerlos porque es una doble aducción y está bueno ponérselos en ejemplo en esta clase. Después vamos a ver una parte un poquito complicada que es la acción dual en el plano sagital de lo que es el aductor largo. Porque van a ver que en mucha bibliografía, por ejemplo Capanghi, Neumann, nombran que el aductor largo funciona como extensor, o sea, sinergista de extensión de cadera y sinergista de flexión de cadera, pero según el movimiento mismo justamente que tenga la articulación coxofemoral. Entonces, ¿es aductor? Sí, es aductor, pero tiene esa acción dual en el plano sagital, o sea, en la flexoextensión de cadera. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, durante un sprint, fíjense aquí, tenemos una flexión de cadera y una flexión de rodilla, pero vamos a hablar más que nada del punto de referencia de cadera. ¿Sí? Cuando la cadera está flexionada, el aductor largo lo que va a hacer es estar en posición de extensión de cadera junto al aductor mayor. O sea que va a actuar, ¿sí?, excéntricamente, ¿bien? Pero al revés pasa con la extensión de la cadera, ¿no? Vamos a ver acá que el aductor largo, ¿sí?, está en posición de flexionar junto con el recto femoral. Entonces, estas acciones contrarias, ¿por qué se explican? Justamente por el eje, ¿sí?, o la línea de acción en este caso, del aductor largo con respecto a la coxofemoral y su eje transversal. Por eso tiene una explicación. Es decir, en extensión de cadera, este aductor va a actuar como flexor con una contracción isotónica excéntrica y en una flexión de cadera o coxofemoral, el aductor largo va a actuar como extensor de la cadera. Bien, o sea, como sinergista. Quiero que se entienda eso. Bueno, y después tenemos los músculos secundarios que ayudan a los agonistas a realizar la acción de aducción, que ¿cuáles serían? Serían los músculos sinergistas. Idem que los músculos agonistas tienen del tipo contracción isotónica concéntrica. Bien, tenemos entre ellos a los músculos de la corva, nueva nomenclatura de la anatomía, sería el semitendinoso, semimembranoso y la porción larga del bíceps femoral. Después tenemos el glúteo mayor con sus fibras inferiores, el cuadrado femoral, el pectíneo y los dos obturadores, tanto el interno como el externo. Toda la bibliografía de los sinergistas está aquí debajo, que es tanto Capanghi, Hochschild y Neumann. Acá los vamos a repasar un poquito. Algunos autores hablan de que sinergista también está el pectíneo, así que no es raro que lo encuentren en algunos libros como agonistas y otros como sinergistas. Yo lo puse en los dos por las dudas. Después tenemos el obturador externo, que lo vimos recién. Vamos a ir más a una vista posterior. Vamos a ver al semimembranoso. Bien. Ahí está, una vista posterior. El obturador interno. Después tenemos el semitendinoso, la porción larga del bíceps femoral y el glúteo mayor. Y por último, allá, chiquitito, en el fondo, bien profundo, tenemos a un músculo pelvitrocanterio, que en este caso sería el cuadrado femoral. ¿Bien? Bueno, y como antagonistas, es decir, como músculos que actúan en contra de la acción de la aducción, o sea, serían los músculos abductores, con AB, abductores, serían el glúteo medio, el glúteo menor, el glúteo mayor con sus haces posteriores, porque el glúteo mayor también es medio traicionero, está para la aducción, pero también para la abducción, ¿sí?, según las fibras que actúen. Y tenemos al músculo piriforme. Estos músculos van a actuar de manera isotónica excéntrica, es decir, cuando se produce la aducción, los antagonistas van a extender sus puntos de inserción a su vez que están contraídos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase de músculos que actúan en la aducción y nos vemos en la próxima.